toda Colombia y el mundo con objetividad y credibilidad. Magazine Plumas del Poder, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Panamericana 1140M y www.radiopanamericanadecolombia.com. Magazine Plumas del Poder. Dirige y conduce Jaime Molina Garzón. Bienvenidos. Amable audiencia, muy buenos días. Hoy 9 de agosto de 2025 iniciamos, siendo las 9:05 de la mañana, una nueva emisión de su programa Magazine Plumas del Poder, que se transmite todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Panamericana 1140 y www.radiopanamericanadecolombia.com. Bienvenidos, hoy con unos invitados especiales. Vamos a hablar en nuestro programa básicamente de los 155 años que mañana cumple nuestro querido municipio de Agua de Dios. Nos acompañan en el estudio Martica Montañez, nos acompaña Elisa Garnica, María Teresa Rincón Sánchez y la voz comercial a partir de ahora, nuestro querido Matius. Y estamos enviándole un saludo muy especial a nuestro director Jaime Molina Garzón, que afortunadamente ya se está recuperando de sus dolencias, ya no se encuentra en el hospital de Tocaima, donde fue atendido pero muy bien. Me comentaba Jaime en el día de ayer que tuvo unas atenciones especiales, tanto por parte del personal administrativo como del personal médico. Y ya Jaime Molina hoy se encuentra en su residencia en Agua de Dios, y desde acá, de estos estudios, les estamos enviando un saludo muy especial a él y también a la mano derecha, que es nuestra querida Rubiela Niño Suárez. Arrancamos nuestro programa del día de hoy en el programa Magazine Plumas del Poder, que hoy por hoy es el programa de los más antiguos de Cundinamarca y creo que el más antiguo de la región. Marta Montañez, muy buen día. Muy buen día para todos, a nuestros oyentes de Radio Panamericana, de Magazine Plumas del Poder. El saludo para todos en esta mañana, a las personas que nos acompañan hoy en cabina, a nuestra invitada especial, María Teresa Rincón, y bueno, empezando muy bien este fin de semana. Sí, Elisa. Muy buenos días para todos. Ante todo, muchísimas gracias a nuestro Padre Creador por permitirnos estar a todos acá y, en efecto, a todos nuestros oyentes por tenernos en sus casas. Muy bien. Mateo, su saludo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Magazine Plumas del Poder a través de Radio Panamericana 1140 con la dirección de Jaime Molina Garzón. Muy bien, y desde luego con la gran colaboración de Pedro Andrés Algarra Contreras. Pedro, muy buen día para usted. Hola, Carlitos, muy buenos días. ¿Cómo está el equipo de Las Plumas del Poder? Muy bien, señor, a través de la señal de AM, en internet, radiopanamericana.com y en redes sociales. Bien, básicamente nuestro programa se va a concentrar hoy en el aniversario que cumple mañana nuestro querido municipio de Agua de Dios. Son 155 años de fundación, 10 de agosto de 1870. Hace 5 años teníamos una ilusión grandísima, inclusive con Jaime Molina lo habíamos hablado, de buscar cómo celebrar ese sesquicentenario de nuestro municipio. Desafortunadamente se nos atraviesa el tema de la pandemia y eso nos impidió que Agua de Dios celebrase unas festividades como las que vivimos nosotros creo, los mayores de 60 años, cuando se hizo el famoso centenario de Agua de Dios.
fueron las fiestas más grandes que ha tenido nuestro municipio. Fueron 10 días desde el primero, del 1 de agosto al 10, con una integración cultural, deportiva. Por primera vez llegó una competencia ciclística a la ciudad de Agua de Dios. Eso fue importantísimo, llamativo. Llevaron una orquesta sensacional en esa época, los famosos 8 de Colombia, que estaban con una canción que daba palo y pegaba, que eran los 100 años de Macondo. Entonces, qué memoria la de Carlitos. esa época fue importantísima. Hubo un reinado, uno de los más grandes reinados que se ha llevado a cabo en nuestro municipio. Ganadora, la profesora Leonor Castillo, fue la reina del centenario, me acuerdo tanto. Habían varias niñas compitiendo en este ejercicio, y bueno, eso fue para el municipio de Agua de Dios algo muy, muy trascendental. Queríamos hacer un ejercicio igual hace 5 años, pero desafortunadamente nos encontramos con ese tropiezo que fue esa famosa pandemia que nos molestó un poquito y nos coartó muchas cosas. Vamos al primer anuncio de publicidad de Pedro y continuamos. Este 20 de junio. ¿Y si te dijéramos que hay un descuento que no es cuento y que te ahorra plata de verdad? Sí, si tienes carro en Cundinamarca y pagas tu impuesto antes del 31 de julio, te ahorras el 5%. Este 5% puede ser para una salida el domingo, para ir a comer a un rico restaurante cundinamarqués, o por qué no, para un gustico que no te dabas hace rato. Más de 146,000 cundinamarqueses ya se pusieron al día. ¿Y tú qué esperas? Es fácil, rápido y sin fila. Evita fraudes, no uses tramitadores ni páginas falsas. Toda la información está en nuestros canales oficiales. O acércate a puntos autorizados. Hazlo fácil y seguro. ¿Faltan 4 meses para que se acabe el año y aún no has conseguido un sugar? Tranqui, que el mejor ya está en tu mesa. Aguardiente Néctar Sugar Free, sin azúcar, sin drama y con un sabor que sí da gusto. Brinda sin culpa y con el único sugar que no te falla. Aguardiente Néctar Sugar Free. Consultorio odontológico de la doctora Ana María Caicedo Rojas. Abre sus puertas con los servicios de resinas, ortodoncia, higiene oral, periodoncia, endodoncia, cirugía, prótesis, odontopediatría, aclaramiento dental y más. Siempre pensando en darte una mejor sonrisa. Encuéntranos en la calle 12, número 1033, Simón Bolívar. Separa tu cita al 315-871-6744. 315-871-6744. Consultorio odontológico de la doctora Ana María Caicedo Rojas. Hospedaje Los Fundadores, ubicado en el corazón de Agua de Dios, Cundinamarca, carrera 11, calle 12. Tiene el gusto de ofrecerles el servicio de confortables habitaciones en ambiente familiar con ventilador o aire acondicionado. Hospedaje Los Fundadores, la vanguardia del servicio al turismo de Agua de Dios los espera. Visítenos para tener el gusto y el agrado de atenderlos. Hospedaje Los Fundadores en Agua de Dios, Cundinamarca. No, y 15 de la mañana continuamos con el programa Magazine Plumas del Poder. Vamos a ver 3 plumillitas chiquitas, y es que en el día 6 de agosto se conmemoraron los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre la población japonesa de Hiroshima, y mañana se cumplirían los mismos 80 años sobre la isla de Nagasaki. Esto dio pie para que se terminara
Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón a Estados Unidos. Más de 150.000 muertos, una situación terrible que conmocionó al mundo y que todavía mantiene con incertidumbre esta situación, sobre todo por temas de guerra nuclear, que es lo que estamos viviendo hoy con Israel, en los conflictos de Israel, el conflicto de Rusia y Ucrania, y en fin, muchos conflictos a nivel mundial que pueden dar lugar a que se inicie una tercera guerra mundial, y sobre todo con temas de guerras nucleares que serían devastadoras. Lo otro es que mañana hay examen de IFEX, ¿no, Elisa? Sí, sí, señor. El día de mañana, bueno, ante todo, para el día de mañana a nivel nacional se presenta el examen de IFEX Saber 11, calendario A del 2025. Se presentará el domingo 10 de agosto, de las cuales pues se puede decir que las inscripciones ordinarias fueron hasta el 30 de abril del 2025 y las extraordinarias fueron del 5 al 16 de mayo del 2025. Mañana entonces se presentarán a nivel nacional estas pruebas y los resultados individuales se presentarán el 17 de octubre del 2025. Para todos aquellos estudiantes, pues ahí sí como se dice, mucha suerte, calma y tranquilidad. Sí, bueno, esperamos que esas, perdón Marta, esperamos que esas pruebas sean, sobre todo en nuestros alumnos de la institución educativa Miguel Uña, sean unas pruebas importantísimas y los resultados mucho mejores. Marta. En relación a eso hay que decir que estas pruebas ITFES a partir de este año vienen precedidas por por una preparación, vale la redundancia, por parte del SENA a los estudiantes totalmente gratuita. El Prisma también hace y tiene un curso pre-ITFES interactivo que todos deberían en su momento realizar para los que se quieren preparar antes de este examen. Tengo una información, es una misa por el alma de la señora Patricia Buritica de Ardila, al cumplir 5 años de su fallecimiento. La Santa Misa se ofrecerá por su señora madre, hijos, nietos y demás familiares el domingo, o sea, mañana 10 de agosto a las 11 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Quienes fuimos alumnos de la profesora Patricia Buritica, la recordamos con mucho cariño. Y nosotros los amigos personales de ella también, y una oración por eterno descanso de su alma y un abrazo solidario a la familia Buritica. También tenemos que señalar que el día inmediatamente anterior falleció Albeiro Vega Morales. Albeiro Vega, un gran amigo industrial, empresario de temas de ornamentación en Agua de Dios y también dedicado al transporte. Para su esposa y sus hijos, nietos y bisnietos, nuestro abrazo solidario. Las exequias son el día de hoy sábado a las 3 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Paz en su tumba para Albeiro Vega. Oraciones también por él. Continuamos siendo las 9:19. Muchas cosas sucedieron en el tema político en el país. Se cumplieron 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Se hizo un balance, en temas económicos le está yendo muy bien. De pronto en el tema administrativo, no tanto por la inestabilidad con la cual se ha venido manejando. Son 57 los ministros que han estado conformando las diferentes carteras del gabinete de gobierno. Eso, pues, digamos que no da cierta tranquilidad a la clase política, sobre todo porque Petro aparece con nombramientos que dejan desconcertados a todo el mundo. Mire, ahora acaba de nombrar como ministro de Inclusión a un actor porno, ¿ya? Algo que nadie podía esperar algo de eso, pero igual, ese es el gobierno del cambio y asimismo asimismo se está dando y es respetable. Falta un año de gobierno de Petro, pienso que puede ser el año de las ejecutorias de este gobierno, pero hay una cortapisa y es el hecho de que vienen elecciones, tanto en marzo
en marzo como en mayo, y en un año ya tendremos nuevo presidente de la República. Hay una total tranquilidad, un parte de tranquilidad y de garantía absoluta de que hay realización de elecciones por parte del procurador Gregorio El Hash Pacheco en una entrevista que dieron en el periódico El Tiempo, donde dice que él está absolutamente convencido y seguro de que no va a haber ningún tipo de tropiezos por parte del gobierno, de ir a atravesarse en temas de reelección, así como lo ha venido pidiendo Alfredo Saade, pero esperamos que todo esto transcurra dentro de la normalidad y arrancamos a partir del día 7 de agosto con un año netamente político. Pausa y volvemos, Pedro. ¿Faltan 4 meses para que se acabe el año y aún no has conseguido un sugar? Tranqui, que el mejor ya está en tu mesa. Aguardiente Néctar Sugar Free, sin azúcar, sin drama y con un sabor que sí da gusto. Brinda sin culpa y con el único sugar que no te falla. Aguardiente Néctar Sugar Free. ¿Y si te dijéramos que hay un descuento que no es cuento y que te ahorra plata de verdad? Sí, si tienes carro en Cundinamarca y pagas impuesto antes del 31 de julio, te ahorras el 5%. Ese 5% puede ser para una salida el domingo, para ir a comer a un rico restaurante cundinamarqués, o por qué no, para un gustico que no te dabas hace rato. Más de 146,000 cundinamarqueses ya se pusieron al día. ¿Y tú qué esperas? Es fácil, rápido y sin fila. Evita fraudes, no uses tramitadores ni páginas falsas. Toda la información está en nuestros canales oficiales. O acércate a puntos autorizados. Hazlo fácil y seguro. Consultorio odontológico de la doctora Ana María Caicedo Rojas. Abre sus puertas con los servicios de resinas, ortodoncia, higiene oral, periodoncia, endodoncia, cirugía, prótesis, odontopediatría, aclaramiento dental y más. Siempre pensando en darte una mejor sonrisa. Encuéntranos en la calle 12, número 1033, Simón Bolívar. Separa tu cita al 315-871-6744. 315-871-6744. Consultorio odontológico de la doctora Ana María Caicedo Rojas. Hospedaje Los Fundadores, ubicado en el corazón de Agua de Dios, Cundinamarca, carrera 11, calle 12. Tiene el gusto de ofrecerles el servicio de confortables habitaciones en ambiente familiar con ventilador o aire acondicionado. Hospedaje Los Fundadores, la vanguardia del servicio al turismo de Agua de Dios los espera. Visítenos para tener el gusto y el agrado de atenderlos. Hospedaje Los Fundadores en Agua de Dios, Cundinamarca. Magazine Plumas del Poder, 7 días con las gentes y hechos que hacen la noticia. Magazine Plumas del Poder, información especial desde Agua de Dios y Cundinamarca para Colombia y el mundo, con objetividad y credibilidad. Magazine Plumas del Poder, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por Radio Panamericana en los 1140M. Magazine Plumas del Poder, dirige y conduce Jaime Molina Garzón. No hay 25 de la mañana. Seguimos con nuestro programa Magazine Plumas del Poder, programa que se transmite todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por 1140 AM y www.radiopanamericanadecolombia.com. 10 de agosto de 1870. 10 de agosto de 2025, 155 años de fundación de nuestro querido municipio de Agua de Dios.
Se encuentra con nosotros María Teresa Rincón Sánchez, que es una persona que ha venido estudiando de muy de cerca el tema de la historia de nuestro municipio. Le damos la bienvenida a María Teresa para que nos hable de Agua de Dios y la historia de nuestro municipio en estos 155 años. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todos. Realmente para mí es un honor estar aquí. Aunque se me denomina historiadora, pues es más, es un proceso de aprendizaje que realicé siendo nacida en Agua de Dios, y descubrir que no conocía la historia de Agua de Dios fue bastante vergonzoso para mí. Me obligó, por el gusto que siento por la historia precisamente, a que me preocupara por la historia de Agua de Dios. A partir de eso he llevado un gran proceso de investigación, de lectura, de bibliotecas, de conseguir amigos, de meterme en archivos que afortunadamente me han dado la fortaleza que hoy tengo para considerar que sé de la historia de Agua de Dios. Por eso me atrevo a participar en estos espacios, agradezco la participación que me dan ustedes, apoyo todos los procesos de investigaciones, de proyectos de libros, de programas en los que puedo participar en diferentes universidades, y porque es a la vez que es un proceso de aprendizaje para mí, de práctica, también es un proceso de llevar un mensaje muy claro de lo que es la lepra para Colombia, la importancia que tiene y sobre todo lo que es Agua de Dios para Colombia y para el mundo. Porque nosotros no solamente nos limitamos a lo local, a Agua de Dios, no solamente nos limitamos a lo departamental, Cundinamarca, no solamente nos limitamos a nuestro país, Colombia, sino también internacionalmente hemos sido muy reconocidos por esa fortaleza que tenemos histórica. Somos el único país, la única, inclusive el Sanatorio Agua de Dios es la única institución a nivel mundial que tiene evidenciada la historia de la lepra en todo su contexto y características especiales. Características especiales como cuáles, por ejemplo, el entorno de la historia de la lepra en Colombia se basa en excesos, en abusos y en prejuicios. Esa es la realidad nuestra. Acordémonos que nosotros fuimos un proceso de transición entre un Estado federalista que termina hacia 1905-1907 y luego un Estado centralista. Entonces, así mismo se contextualizó las determinaciones que se tomaron frente al manejo de la enfermedad de lepra. Aunque inicialmente fue un manejo más policivo, porque los policías eran quienes administraban al enfermo de la lepra, y abusivo, después también se convirtió en un proceso de excesos médicos, porque los médicos influyeron desde su desconocimiento, porque nosotros ¿qué hicimos? Copiar modelos. Un modelo de la historia de Agua de Dios es el aislamiento. Toda enfermedad que se considera altamente contagiosa, simplemente la determinación mundial es el aislamiento. Por eso se buscaron espacios donde se agruparan a los enfermos. Pero la ocurrencia de la situación de Agua de Dios y su ubicación fue un accidente momentáneo por una condición y una situación de manejo público que se llevó a cabo en su momento en Tocaima. Acordémonos que nosotros nos basábamos en unos caminos reales en nuestra historia, en nuestro contexto, y Agua de Dios, o la zona de los chorros Aguas de Dios, es un nacedero de agua, así como es Casablanca en Nilo, como es el sector de los aguas termales de Tocaima, como es Anapoima, como es La Mesa. Eso era un camino real. Entonces nosotros hacíamos parte de ese camino real, por eso nos nombra Francisco Mutis en sus escritos, Simón Bolívar nos alcanza a nombrar en sus escritos, Francisco José de Caldas nos alcanza a nombrar en sus escritos. Entonces podemos ver que nosotros hacíamos parte de una historia normal de nuestro país, pero debido a que como Agua de Dios era atractivo, o la zona de los chorros era atractivo por el hecho de las aguas termales azufradas, que eran muy sanadoras, y esto era una hacienda de Tocaima, Agua de Dios como tal no existía. El nombre viene por el aguas termales, no es porque una piedrita, caminaron los enfermos, la destaparon y dijeron, no, Agua de Dios, no está en ese contexto. Entonces,
cuando hablamos nosotros de Agua de Dios, primero empezamos con una historia natural del país, de desarrollo natural del país, pero la situación que se da por un error, digamos, de información o un mal manejo de la información cuando estaban los enfermos de dermatitis, de diferentes de piel que venían a estas aguas, se dijo que todos los enfermos de lepra, porque coincidió con esa determinación del país, iban a ser reunidos en este sector de Tocaima, y entonces los vecinos de Tocaima dijeron cómo nos van a invadir toda esta mano de personas horribles, porque la característica del enfermo de lepra desde el contexto mental, histórico y religioso es que el enfermo de lepra representa el pecado, representa el horror, representa lo malo, demuestra que en esa persona hay un mal. Por eso, desafortunadamente, hoy todavía cuando se diagnostica un enfermo de lepra, se habla de que porque Dios me castigó. Cuando desconocemos nosotros como ciudadanos que el bacilo lo tenemos todos, que se desarrolla en un contexto muy exigente de baja defensas del ser humano, que es la enfermedad menos contagiosa de todas las enfermedades contagiosas del mundo, porque hay que aceptar que sí es contagiosa, pero es exigente para poderse activar, ¿sí? Por eso puede durar de 1 año, 5 años, inclusive tenemos un paciente que apareció hasta 20 años después, pudo ser diagnosticado, de haber tenido el bacilo, pudo ser diagnosticado como enfermo de lepra. Entonces, son esas situaciones las que hicieron que naciera Agua de Dios, cuando un intendente de policía del estado de Cundinamarca, estado federalista de Cundinamarca, que su capital era Mesitas del Colegio, le dice a su mayor, le dice, comandante, para que evitar todos estos choques que tenemos con ellos, ¿por qué no mandamos a estos enfermos hacia las afueras, o sea, hacia esta finca, hacia este sector, para que se queden allá y apaciguar la situación? Es un intendente el que sugiere el sector de la Hacienda San José de Tocaima para que se asentaran aquí esos enfermos. A partir de eso es que empezamos a ver nosotros el nacimiento de Agua de Dios geográficamente, ¿sí? Que eso lo desconocemos muchos de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Hay ese desplazamiento, llegamos a este sector de Los Chorros y es ahí donde empieza a preocuparse el Estado federalista, pasan el informe a Mesitas del Colegio, que era su capital, y deciden que lo vamos a manejar con los policías. Entonces, ahí empieza realmente el nacimiento del Lazareto de Agua de Dios. Esto viene acompañado de los primeros 30 años de abusos, porque la policía no entiende de amores, no entiende de humanidad, no entiende de solidaridad, por eso y que se crearon miedos. Y por eso, exacto, entonces por eso casi que la asistencia médica no se da, hacia 1900 o 1891, la primera asistencia, digamos que como humanizada que podemos ver es la de las hermanas de la presentación, perdón, los padres salesianos, pero ellos enfocados a su trabajo que era más social hacia la juventud. Sí, parte médica no la tenían, entonces ellos lo único que dan era apoyo espiritual, o sea, aplicar santos óleos y pare de contar, era como su contexto, y tratar de que ellos llevaran una vida digamos que tranquila en medio de todo su dolor. ¿Sí? Después ya en 1895 las hermanas de la presentación que llegan y ya vienen en un contexto digamos con práctica asistencial por las guerras europeas. Ellas sí vienen a administrar asistencialmente al paciente, pero empieza también un choque en el proceso de desarrollo del ser humano, que es el contexto religioso, la imponencia de la mentalidad religiosa. Entonces, aunque no lo queramos aceptar, todos tenemos errores como seres humanos desde donde nos desarrollemos, desde lo religioso, de lo político, desde lo médico, y también empiezan las experimentaciones, entonces, de choque con la parte médica. Entonces, vamos a nosotros a empezar a ver nosotros medidas de violación de derechos humanos, que es lo que no hemos aceptado en el contexto del enfermo de lepra. Nosotros tenemos desplazamiento forzado, tenemos desmembramiento familiar,
anulación de derechos civiles, desplazamiento, secuestramiento, desaparición forzada. ¿Qué hablamos en los inicios de la desaparición forzada? La desaparición forzada se da en un contexto donde nosotros desaparecemos de nuestros árboles genealógicos, de nuestras familias, de nuestros entornos, simplemente porque desconocemos primero quiénes somos, de dónde venimos y qué somos. Por ejemplo, tengo la práctica de una señora, tía abuela de un amigo de Buga, donde ella llegó acá de 15 años, desplazada de ese entorno del Cauca, y es una niña que pese a sus 15, 16 años casi, ella no sabía qué es un municipio, qué es un departamento, a ella le decían Chuchita, entonces ella se llamaba Chuchita. Ella no sabía que tenía 2 nombres y 2 apellidos, cuáles eran los de su papá y su mamá, o sea, ya ese contexto lo desconocía. Porque hablemos, es antes de 1900 y antes de 1900. No, y que muchas familias los dejaron... eran demasiado tímidos y hay niños más chiquitos aún. Entonces sí encontramos situaciones de carnes de estadísticas donde se diligenciaba por parte del estadista, que era la persona fuerte que más se veía y se evidenciaba en el contexto del desarrollo de Lazareto, porque era el que llevaba el inventario de enfermos. Esto era como un almacén. ¿Cuántos llegaron? Sus características. ¿Y usted cómo se llama? Chuchita. ¿Y su apellido? ¿De dónde viene? ¿Cuántos años tiene? Bueno, entonces usted nació el 1 de enero de tal. Los miraba y más o menos le ponía. Siendo esa señora del Cauca, resulta que encontramos en su ficha técnica, fue diligenciada como si fuera Barranquilla. ¿Sí? No, y que la misma familia los desaparecía, ¿no? Porque Claro, finalmente decían, no existe, yo ya no tuve hijos. Muchos rechazaron a sus familiares, otros no. Por eso hubo muchos apegos, muchas situaciones emocionales que llevaron a que también en los primeros 30 años y aún después se diera la situación de los suicidios. María Teresa, pero ya teniendo en cuenta ese pasado de esa época de dolor del municipio de Agua de Dios, la ciudad del dolor se le llamó en esos primeros momentos, ¿qué papel juega hoy el municipio en lo que tiene que ver con la atención a enfermos de lepra? Para mí es preocupante, porque sabiendo que nosotros todavía manejamos un índice de menos de un paciente nuevo por año, que nos hace que salgamos de la salud pública, pero sabiendo que tenemos un tratamiento eficiente, somos el único país que lo da gratuito, el único, manejando ese índice de pacientes. ¿Por qué llegamos a que los pacientes todavía lleguen discapacitados, lleven mal diagnosticados, lleven un proceso largo de malos diagnósticos? ¿Y por qué llegamos a que todavía existan casos nuevos? Nosotros tenemos como país, desde la salud, la fortaleza para poder bajar ese índice a 0. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque desde las mismas comunidades médicas, desde los mismos ambientes de la salud, desconocen todavía el tema de la lepra. Un dermatólogo que confunda la lepra con una dermatitis y la trate, pero nunca diagnostique o sospeche de lepra, es preocupante. Un ortopedista que vea las discapacidades de un paciente, que le haga pruebas, que le haga tratamientos y que en ningún momento lo lleve al extremo y no sea capaz de decir en algún momento sospechar puede ser lepra, por descarte, hagámosle un proceso de estudio de lepra, es preocupante. Sí, yo quiero hacer un paréntesis chiquito acá en ese tema, que es muy importante, desde luego, el tema de salud pública, para que nos circunscribamos más en esos. ¿Cuáles creen que ha sido? Y queremos darle la bienvenida aquí al doctor Hernán Moya Ortiz, exalcalde de nuestro municipio y expersonero, que también nos acompaña acá en cabina. Queríamos hablar como el tema de cuáles han sido los hechos importantes en estos 155 años de vida del municipio de Agua de Dios, pasando desde luego
en el entendido de esa situación con la cual llegamos, pero después ya llegamos y nos convertimos en un lazareto, por ejemplo, circundado por las famosas ¿cómo se llama? Cercas de púas que no permitían la libre movilización. Terminamos siendo un Estado dentro de un Estado, con moneda propia, con leyes propias, tenía una cédula diferente, que era la cédula de los enfermos. ¿Por qué no nos hablamos de eso? No sé si Hernán o María Teresa. Démosle la bienvenida a don ver, Hernán, entonces. usted. Don Hernán. Hernán, usted no es de Agua de Dios, pero usted lleva más de 60 años viviendo en Agua de Dios, tal vez. Casi 60 años, sí. Hernán. Sí. Primero que todo, gracias, Carlos, por la invitación. Le agradezco sinceramente y gracias por esa amistad. Lo mismo a ustedes, mi respetuoso saludo de todas conocidas, usted un poquito menos, pero ahí vamos. Y antes de todo yo quiero como elevar una plegaria a Dios por la salud de Jaime. Jaime ha sido un gran amigo durante muchísimos años. Sí, lo he visitado últimamente y sé de su estado de salud precario. Por eso le pido a Dios que le dé la salud, que es lo más importante que hoy día para muchos de nosotros lo es. ¿Sí? Yo creo que para sintetizar, y aparte de su pregunta, Carlos, podría decir que la historia de Dios es inmensa. Así de sencillo. Aquí podemos hablar muchísimas horas, escribir muchas páginas, pero sigue existiendo historia de Agua de Dios y contadas en algunos casos a su manera. Hay que decirlo, sí, porque la historia se representa de varias maneras, ¿sí? La historia oral, incluso que el uno dice una cosa y otra de tal manera como la vivió. Y uno lee y cada vez encuentra diferentes aspectos que a veces yo me pregunto, ¿por qué no unificarla? Es imposible, ¿sí? Entiendo que es imposible, pero son muchas las versiones que hay desde el punto de vista que se quiera tocar, ¿sí? Como lazareto, como sanatorio, como municipio. Y yo creo que aquí podemos separar dos cosas, lo que fue el ayer y lo que es el hoy. ¿Sí? Para algunos sé muy bien que no les gusta en absoluto que se hable del ayer, pero fue la historia que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. La historia que vivieron nuestros antepasados, y no la podemos olvidar. Y el que no la ha vivido tendrá que repetirla algún día. Y eso es lo que no se quiere, que se repita por lo que fue. ¿Sí? Bastante dramáticas. Si nos limitáramos a leer la historia sobre legislación sobre lepra, encontraríamos todo lo que se hizo. Sí, aquí comentamos algunas cosas que fueron las que se vivieron, las que se cuentan, las que logramos en parte ya vivir, ¿sí? Antes de que dejara de ser lazareto allá en 1961 con la ley 148. Cuando se eleva a municipio. Cuando la misma ley ordenó para que se erigieran los municipios de Agua de Dios y Contratación, que acordémonos que Agua de Dios fue en el 63 y Contratación fue en el 62. ¿Sí? Yo no quiero referirme ahorita a lo que es parte de la historia, porque repito que hay muchas cosas por contar, pero sí hay cosas importantes dentro de esta historia, y también limitarnos a lo que es hoy Agua de Dios, porque yo siempre pienso que como santanderiano, ¿sí?, del municipio de Contratación, hay muchas cosas por contar y Agua de Dios necesita, es decir, yo siempre pienso que Agua de Dios no debería estar en el estado en que está, ¿sí? Que cómo se hace, bueno, pues uno ya lo sabe, pero a veces no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil, pero ¿por qué? Porque a veces impera mucho los conceptos, cada uno tira por su lado y a veces es difícil llegar a un acuerdo. Por ejemplo, para sintetizar la parte de la historia, yo siempre digo que si se hicieran unos conversatorios sobre la historia de Agua de Dios, se podrían clarificar varios puntos para no estar que el uno cuenta una cosa el otro dice otra. Pero mire, hay puntos de inflexión, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo creo que lo que se habló del desplazamiento y la génesis de Agua de Dios, pero por ejemplo la llegada de
el sector de los costeños o de la costeñada, que se llamaba, lo que venían del leprosorio o el leprocomio de Caño del Oro. Correcto. Ya cuando deja de existir Caño del Oro y esa gente llega a Agua de Dios a vivir Sí. en unas condiciones totalmente diferentes, sobre todo en temas no de clima, porque el clima muy parecido, pero sí de costumbres, ¿ya? Sí. Unas costumbres diferentes, porque Agua de Dios en ese momento era muy cundiboyacense, por decirlo de alguna manera. Antioqueño, boyacense, que era muy reservado, muy religioso. Exactamente, muy y llega pasivo. eso, y llega ese grupo de costeños con su bullerengue, con su alegría, con su desbordada inclusive, y eso usted lo decía ahorita, causó mucho choque, por ejemplo, con los religiosos, con los curas que mandaban en ese momento, que no permitían que llegara a celebrarse los carnavales o el 11 de noviembre, en fin. Eso fue un punto de inflexión en lo de Agua de Dios. Lo mismo, pues, llegadas en su momento de personajes como Luisa Calvo, Rosa Restrepo, que le dieron mucho realce, indudablemente, al municipio en temas de cultura, y eso hay que reconocerlo, ¿ya? Y ya más adelante, pues, lógicamente, la llegada de los salesianos, la llegada de la gente de las dominicas de la Presentación y la creación por parte del padre Luis Variara de esa comunidad nueva, que es una comunidad local, Marta, muy de Agua de Dios, que son las hijas de los Sagrados Corazones. Pero entonces, cuéntenos, don Hernán, en sí, sobre cuáles son esos puntos específicos que usted ve se pueda trazar la historia. Haga como brevemente una línea de tiempo de lo que ha sido estas etapas de la Ciudad del Dolor, Ciudad de la Esperanza, en la ciudad en la que estamos hoy, que usted dice que no tiene muchas cosas positivas, pero que pueden mejorarse. ¿Cuáles serían esos puntos? No, es decir, yo considero que Agua de Dios debería estar en un lugar más alto de lo que está, ¿sí? Porque a veces ve uno el progreso de Agua de Dios, porque cada día gente nueva, caras nuevas, que uno hasta se asombra ver de manera permanente gente que, bueno, y uno lleva aquí en Agua de Dios 55 años y esta cara de dónde apareció. Construcciones nuevas, es decir, Agua de Dios está progresando, pero hay varios factores que también influyen y eso juega un papel importante en la administración municipal, porque uno no puede decir que la asociación de tal o los gremios. O un gremio de este o aquel, ¿sí? Ni de las colonias, porque hoy ya no existe. Como colonias no. Pero entonces sí creo que desde el punto de vista político, sí, el Consejo tiene también su gran responsabilidad ahí en el sentido de orientar, porque para eso está el Consejo. No puede tomar ciertas determinaciones, pero está la administración. Sí. Considero que, aparte de todo, y hay que decirlo, pues lo sé, el gobernador a través del departamento, representación del departamento de Cundinamarca, ha hecho un papel, ha ofrecido muchos aportes para Agua de Dios, pero que en un momento son también pequeños para lo que se requiere. Y uno hablaría de ciertas cosas que necesita uno. Uno no habla sino de los chorros, ¿sí? Que el turismo. Pero si analizáramos de fondo el detalle del turismo, yo digo, pero todo el mundo habla del turismo, pero ¿qué se hace por el turismo? ¿Sí? Y uno se vaya hacia los chorros, que como está, porque uno lo conoce, en estos días he estado por allá. Por allá y al menos sigue en un tema muy dejado de la mano del Estado. Yo quiero anotar algo. Yo entiendo por qué es lo que dice Hernán. Deberíamos estar mucho mejor. Claro, sí, correcto. La clase política del municipio, de la cual inclusive pues, hago parte yo, pues tenemos, así como responsabilidades, también tenemos que mostrar, ¿ya? El hecho de que por primera vez se diera la posibilidad de que alguien llegase a la Asamblea, como en el caso particular nuestro, o a la Cámara de Representantes, donde se hizo un trabajo que también es otro punto de inflexión en Agua de Dios, que fue el hecho de lograr, por ejemplo, que ese salario mínimo, la ley 380, la ley 380 del 97, ¿no es cierto?, diera la posibilidad de que el Estado al enfermo le diera la posibilidad de un medianamente bien vivir. Pero vamos a una pausa ya porque ya nos está haciendo señas Pedrito Algarra. Pausa y volvemos. ¿Faltan 4 meses para que se acabe el año y aún no has conseguido un sugar?
Tranqui, que el mejor ya está en tu mesa. Aguardiente Néctar Sugar Free, sin azúcar, sin drama y con un sabor que sí da gusto. Brinda sin culpa y con el único sugar que no te falla. Aguardiente Néctar Sugar Free. Radio Panamericana 1140 y www.radiopanamericanadecolombia.com. La mejor opción en anuncios publicitarios. El café de Brusca. Tienda San Vicente en Agua de Dios. Todo en granos, abarrotes, licores, lácteos, verduras y frutas frescas, carnes, miscelánea. En la tienda San Vicente, carrera 9ª esquina de la calle 18, en el barrio San Vicente en Agua de Dios, donde los clientes son atendidos con cortesía, formalidad y predilección. ¿Faltan 4 meses para que se acabe el año y aún no has conseguido un sugar? Tranqui, que el mejor ya está en tu mesa. Aguardiente Néctar Sugar Free, sin azúcar, sin drama y con un sabor que sí da gusto. Brinda sin culpa y con el único sugar que no te falla. Aguardiente Néctar Sugar Free. Su economía, cumpliendo con calidad y amabilidad. Transacciones y todos los movimientos relacionados con el Grupo Bancolombia. Pago de servicios de luz, gas y celulares. Promociones de Surtimax, todo a 1000 los días jueves. Todos los fines de semana, stand permanente de promociones especiales. Sorteo de un mercado semanal para favorecimiento a los clientes. Supermercado Su Economía, contribuyendo al progreso de Agua de Dios. Su Economía, por un Agua de Dios progresista. Nueve 9:52 de la mañana, continuamos con el programa Magazine Plumas del Poder, una emisión extraordinaria, sobre todo cuando tiene que ver con los 155 años de fundación de nuestro querido municipio de Agua de Dios, que como decía Marta, ha pasado por varios nombres: la ciudad del dolor, la ciudad de la esperanza, la ciudad de la memoria, en fin, todavía no le hemos dado, con Agua de Dios nos pasa, Hernán, un poco, sí, el paraíso escondido, con Agua de Dios nos pasa que no somos capaces todavía de descifrar el gentilicio. No sabemos si somos Agua de Dios unos, Agua de Diosenses, Agua de Dioseños, en fin. Marta. Antes de iniciar con las personas que tenemos hoy invitadas, quiero recordar que la misa por el alma de la señora Patricia Buritica de Ardila, al cumplir sus 5 años de fallecimiento, será ofrecida por su señora madre, hijos, nietos y demás familiares para el día de mañana a las 11 de la mañana, Iglesia Nuestra Señora del Carmen. María Teresa, ¿cuál es el punto de cierre en lo que tiene que ver con los 155 años de Agua de Dios en el programa Magazine Plumas del Poder? Lo considero como la etapa más fuerte y más importante de la historia de Agua de Dios. Y es el hecho que ante el antecedente que tenemos histórico tan fuerte, porque somos únicos en esa situación, Agua de Dios tiene que empezar con una etapa de lo que es la conciencia histórica, de lo que es montarse en un concepto de justicia, montarse en un concepto de lo que es reparación, porque nosotros estamos sufriendo una pandemia mental de 155 años. Nosotros mismos hemos asumido esa pandemia, esa enfermedad mental nuestra, y es difícil que nosotros no reconozcamos que la historia de Agua de Dios es la más importante y que incluso social, política y económicamente a futuro puede representar una estabilidad fuerte al país, al municipio. Pero es difícil trabajar esto cuando desde las escuelas, cuando desde el mismo núcleo del hogar, una niña va al museo y me dice: ¡ah, pero mi papá es enfermo de lepra y yo no sabía esto! Nosotros tenemos que asumir la historia como individuos. Segundo, cuando usted va al comercio, a un almacén y le dice: ¿y usted por qué llegó a Agua de Dios? Porque aquí se mueve mucha plata. Pero usted sabe qué es este municipio, usted sabe que nació a partir de la lepra, usted sabe que se creó así. No, ay, no sabía. ¿Y cuántos años lleva? 7. Ah, perfecto.
cuando un profesor se enamora de medio ambiente, de las facultades de ingeniería, administración, se enamora de este municipio y dice, me pensiono y me vengo a comprar Agua de Dios, me vengo a vivir Agua de Dios, a desarrollar proyectos ambientales, a colaborar, a aportarle al municipio. Y llega, madruga, a tomarse un jugo en la plaza, va a las casetas, se sienta, dice, no, es que le cuenta a la señora, es que quiero venirme a vivir Agua de Dios. Y usted se va a venir a vivir a este moridero. O se sube a un taxi y le dice, venga señor, cuénteme qué es lo importante de Agua de Dios para visitar. No, este pueblo es bien aburrido, lo único que va a encontrar aquí en el parque para que se siente y ahí. O sea, pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Asumir, educarnos para educar, para hablar, para enseñar. Entonces, el colegio, a través de una cátedra específica de la historia de Agua de Dios, debe empezar a funcionar. ¿Y eso en qué está? En la responsabilidad, en los políticos de Agua de Dios. El proyecto lo podemos hacer más de uno. Hay profesores, ahí estamos personas que queremos eso, que podemos aportar eso. ¿Quiénes lo tienen que manejar ante la asamblea y llevarlo para que sea aprobado? Los políticos. La clase política, indudablemente que sí. Son de intenciones. Eso es cierto. María pero Teresa, mire, perdón, sí, Hernán, disculpa. Agregar que la cátedra de historia de Agua de Dios en el Consejo yo la he escuchado en varias ocasiones. Sí, esto no es nuevo. Yo la he escuchado porque me gusta ir al Consejo, así sea el único que voy por allá, pero se habla mucho de la cátedra. Pero igualmente quiero resaltar lo siguiente. Hay profesores, y ahí sí debo decirlo, reconocerlo, tanto de bachillerato como de primaria, interesados en la historia, ¿sí? En estos días, no solo por ese hecho, a los del grado 10º han ido a buscar datos sobre la historia de Agua de Dios, desde luego por tareas que les colocan, lo mismo a los niños de primaria. Entonces, en ese sentido, hay profesores comprometidos en ese sentido. Desde luego que habrán otros que no. Hernán, sí, de pronto no les interese, pero mire, sí debería el Consejo Municipal asumir, y la administración municipal, esta o la que sea, simple y llanamente el hecho de que a la gente no se le puede olvidar, y menos a la gente que tenemos que ver permanentemente con Agua de Dios, de dónde venimos, y sí, muy triste y todo, de mucho sufrimiento y de mucho dolor, pero esa es la historia. Y no nos podemos sustraer a ella. No, pero lo importante, Carlos, es que hay muchas instituciones y organizaciones internacionales interesados en invertir en Agua de Dios. Claro. Yo trabajo con una de ellas y ellos me dicen, le pagamos y le formamos a sus profesores, le damos el material para que trabajen con sus alumnos desde los hogares, hagamos esto, pero el mayor choque que uno tiene es el local. Sí, se encuentra entonces a uno le toca irse despacio, ir a mirar a ver a quién coge por este lado, para poder ir desarrollando estos proyectos. Estamos en un proceso, ahorita estamos con Bergen, con Valencia, con Japón, estamos en un proceso, hay 3 proyectos, 3 propuestas, y es basado en la historia. ¿Por qué les digo que esto es fortaleza para futuro? A mí me dicen, le llevo 100 gestores de trabajo, salud pública del mundo que vienen a un encuentro, pero necesito mínimo 5 bilingües, chicos que me los atiendan, porque todos en lo que coinciden en hablar inglés, no encuentro ni uno. Luego me dicen, busquemos hotelería, ¿tenemos la capacidad? Sí, hay mucho tema limitante. No nos hemos proyectado. ¿Cuándo van a declarar santo al padre Luis Variara? En el momento estaban que en el proceso, ocurra, ¿no? Estaban en ese proceso. Y están trabajando claro, muy bien la comunidad y muy seguramente también, seguramente la avalancha de turistas que llegarán a Agua de Dios. Yo creo que vamos, bueno, eso sí lo voy a asumir yo con Marcolino, de pronto robar unos minuticos ya. Ojalá pudiéramos una hora, pero no, es que lo que dice es cierto, hay mucho material en esto, pero igual agradeciendo mucho, sí, agradeciendo mucho la intervención de María Teresa Rincón, de Hernán Moya como historiadores, y desde luego mis compañeros de mesa, Elisa y Martica, con Matius, que ya va a empezar a hacer sus
incursiones en este mundo del periodismo también. Pero queríamos ya para rematar y finalizar en esto. Elisa iba a decir algo con el tema de educación, ¿no? Sí, mira, pues obviamente puedo hablar por la parte de veeduría. Nosotros hemos solicitado por lo mismo que, así como lo dice don Hernán y lo dice doña Teresa, hay que fomentar la conciencia de los chicos, en este caso, porque, como lo decía internamente, nuestros abuelos, nuestros historiadores están muriendo. Y lastimosamente toda esa información que tienen se está perdiendo. Lastimosamente, y tengo que decirlo también, me parece muy triste, por X o Y razón, decretos, lo que haya sido, los proyectos en donde han dejado morir prácticamente sus entidades, como es todas estas edificaciones que se están viniendo abajo, y precisamente son ellos los que deberían mantenerse vivas completamente, todas sus estructuras, para fomentar más la historia. Hacen parte de la historia. Exacto, es más, yo, ahí sí como se dice, comparando no igualando, pero miren un Villa de Leyva. Villa de Leyva no tiene muchas cosas que presentar, más que Agua de Dios, pero en este momento es un museo cultural en donde tú andas por sus calles y toda su historia. Agua de Dios tiene tanto que lastimosamente no lo han sabido de verdad. Sí, yo debo reconocer que hay algo, y evidentemente ha faltado mucha voluntad política de parte de la dirigencia, de los mandatarios, de los que hacemos parte de la clase política de Agua de Dios. De pronto nos ha hecho falta. Por ahora que para estos 155 años en Agua de Dios, bueno, por lo menos mañana esperemos disfrutar del desfile militar. Del desfile militar pero por lo menos que nos coloquen la bandera del municipio, que la creo que brilló. No falte, ni la de Agua de Dios, ni la de Colombia, brilló ni por la su de ausencia. Cundinamarca. Ya nos vamos, Pedrito, 30 segundos, usted yo sé que le jalan las orejas, agradeciéndole nuevamente la presencia a los invitados especiales. Martica, Matius quiere decir un par de palabras antes de rematar. Matius. Gracias, Carlitos. Bueno, el saludo para mi padre Jaime Molina, quien sigue mejorando, a él y a mi madre Rubiela, quien lo acompaña. Un abrazo al personal médico y asistencial del Hospital de Tocaima, agradecimientos por la atención prestada en los días de hospitalización. Muy bien, y desde acá de estos micrófonos deseamos a Jaime Molina Garzón una pronta recuperación y esperamos tenerlo aquí. Vi unos comentarios en Face, dicen, no es lo mismo el programa sin Jaime Molina. Bueno, la gente ya estaba acostumbrada a Jaime, y entonces le enviamos un saludo muy especial, agradeciéndoles nuevamente. Vamos por el camino Copa Gobernación, están en estos momentos en trayecto Manuel o San Francisco Agua de Dios, así que vamos a demorarnos un poquitito. Exactamente, pues disfruten, ojalá pudiéramos seguir, hacemos ese esfuerzo. Gracias, Pedro, gracias a toda la audiencia del programa Magazine Plumas del Poder, y los esperamos, si Dios nos tiene con vida, en 8 días. Feliz cumpleaños, Agua de Dios. Feliz cumpleaños, Agua de Dios, Hernán. Y a las 3 de la tarde en la Catedral, las exequias de Albeiro Vega Morales, nuestro gran amigo. Que falleció el día inmediatamente anterior, si no estoy mal. Bueno, abrazos para todos. Pedro, mil gracias por estos minuticos y un saludo a Marcolino Forero. Yo respondo por eso. Medios de comunicación periodísticos, Plumas del Poder, prensa y radio. 40 años al servicio de Agua de Dios, la provincia del Alto Magdalena y el departamento de Cundinamarca. Plumas del Poder, periodismo independiente con pensamiento libre.